primero que todo, buenas tardes. Pues hoy recuerden ustedes que estamos tratando el tema de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales y específicamente estamos en el método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de Runge-Kutta. Entonces, el método de Runge-Kutta, digamos que es una extensión, utiliza un poco más fino que el método de Euler y, digamos, depende un poco menos del tamaño de paso. Entonces, recuerden que, digamos que en resumidas cuentas, el método de Euler es como si tú tomaras un camino recto entre dos puntos, pero digamos que el camino verdadero es una curva y tú aproximas, ¿verdad? Con la recta pendiente aproximas un camino entre esos dos puntos. Vas a tener cierto error y obviamente entre más cercanos estén esos puntos vas a cometer menos error. El método de Runge-Kutta lo que hace es tomar derivadas, varias derivadas entre esos dos puntos y con eso va corrigiendo esa trayectoria y obtiene pues resultados mucho más exactos. Ese método de Runge-Kutta lo vamos a aplicar hoy a ¿qué? A un modelo, digamos, de un fenómeno pues, que es de actualidad, que son los modelos simplificados de propagación de fenómenos infecciosos. Digamos que estos son modelos, ¿verdad? Digamos, para fenómenos o enfermedades que se propagan en una población. Digamos que hoy pues vamos a ver un modelo que es el modelo más sencillo, el modelo SIR. Vamos a explicar por qué es el modelo SIR, cuál está basado y cómo se derivan las ecuaciones que luego resolveremos con una herramienta en Excel Visual Basic. Veremos el modelo y seguro que podremos sacar unas conclusiones muy interesantes de esto. Entonces, este modelo de propagación de fenómenos no solo, digamos que en principio uno puede que solo lo asocie, ¿verdad?, con enfermedades infecciosas como la gripa. Veremos modelos para la gripa o la viruela y recientemente se puede aproximar para el COVID-19, pero es algo muy aproximado. Hay modelos muchísimo más exactos, pero también muchísimo más complejos. Vamos a mirar este que es muy fácil de entender y digamos que para las personas que tienen cierta experiencia en lo que es un balance de materia van a encontrar, traté de enfocarlo así van a darse cuenta que es muy parecido y muy fácil de entender desde ese punto de vista. Este tipo de fenómenos pues también sirve para cómo se riega un chisme o un rumor en una población o cómo cuando uno recibe un meme lo vuelve a reenviar, una noticia falsa, cómo se riega una noticia falsa o incluso un virus informático. Son modelos que esos fenómenos también son fenómenos infecciosos. Entonces también este modelo pues se puede usar para hacer una primera aproximación para tratar de modelar este tipo de comportamiento. Entonces, digamos que el objetivo de la clase es esa, pues veremos aquí cómo ese tipo de fenómenos, en qué consisten las ecuaciones, cómo se derivan y cómo se resuelven con las herramientas que hemos aprendido aquí en clase. Entonces, digamos que ese es el objetivo de hoy de la cátedra. Entonces, digamos que este modelo, digamos que el modelo SIR no es un modelo nuevo, es el modelo matemático, digamos que de comportamiento poblacional. Entonces, ¿cómo se comporta dentro de una población un fenómeno infeccioso? Digamos que ya desde los años 1927, Kermack y McKendrick pues, propusieron este modelo, hace bastante, ya casi un siglo, propusieron este modelo para también ver cómo se comportaban pues, diferentes fenómenos, fiebre, gripas dentro de una población. Digamos que el trabajo seminal fue de ellos, de Kermack y McKendrick, ya hace un siglo, hace bastante ya. Entonces, de ahí en adelante, pues, hay otros modelos más finos, pero siempre se utiliza este tipo de modelos, pues, para hacer discusiones y como punto de partida para otros más exactos. Y también desde el punto de vista académico, se toma como punto de partida para que el estudiante, pues, asimile ese concepto de una manera más favorable. Entonces, la literatura podrá encontrar muchísima información, ¿verdad?, de lo que es el modelamiento matemático de enfermedades infecciosas, aplicado a diferentes datos. Porque cuando se tienen datos ya de una infección que pasó, pues se hace el análisis o incluso con los datos presentes se pueden hacer este tipo de análisis. Entonces, más tarde nos encargaremos por ejemplo, de ver un ejemplo específico, por ejemplo,
una gripa, una influenza, cómo se comporta, cómo se comportó dentro de una ciudad. Lo tenemos hacia el final de la disertación. Entonces, este tipo de comportamiento, pues este modelo pues tiene más de un siglo, pero sigue estando vigente y sobre todo ahora en tiempos de COVID-19. No es que sirva específicamente, sirve para muchos fenómenos, pero como punto de partida nos sirve para entender este tipo de fenómenos. Entonces, vamos a hablar un poco de los fundamentos del modelo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en una población, ¿verdad? Una población de individuos que se llamaremos individuos susceptibles, es decir, individuos que son susceptibles de contraer una enfermedad. ¿Por qué, hombre? Porque no están vacunados, porque simplemente, o porque no hay, su sistema inmunológico no está preparado para defenderse. Entonces, primero, pues vamos a tener vamos a llamarlo individuos susceptibles, ¿verdad? Eso es una población de que son susceptibles de ser contagiados. Vemos ahí los puntitos verdes y lo vamos a ver con la letra S. Con la letra S. Entonces, también tenemos otro tipo de individuos. Aparece uno que es el individuo infectado, ¿verdad? Un individuo que tiene la enfermedad. Pero aquí vamos a ver un fenómeno que son los fenómenos de las interacciones. Es decir, en esa población existen interacciones. Ese tipo de interacciones, pues, hombre, son interacciones de varios tipos. Como interacciones entre individuos, ¿verdad?, que no están contagiados, interacciones entre individuos que son susceptibles y el que está infectado, y también interacciones, ¿verdad?, entre los que no están infectados. Ahora, esas interacciones, hay una velocidad, ¿verdad?, una velocidad de esas interacciones, y no todas las interacciones van a desembocar ¿en qué? En un contagio. Entonces, tú dices, bueno, son interacciones que, como dije, no susceptibles, o sea, las que son entre individuos sanos, y depende también no susceptibles las interacciones que son entre individuos que están contagiados ya, porque digamos que no se van a contagiar entre ellos. Entonces tenemos esos dos tipos de individuos, los susceptibles y los infectados, y también tenemos la velocidad de esas interacciones, ¿verdad? Muchas interacciones en el tiempo en esa población. Vamos a tener que, hombre, en esa velocidad de interacción va a desembocar ¿en qué? En contactos que sean susceptibles. Y esa velocidad de contagio también, vamos a tener una velocidad de contagio, va a desembocar en un número de contagios dentro de esa población. Entonces, vamos desarrollando, digamos que ese modelo, pues no tiene en cuenta que la población total de todos los individuos es constante. Es decir, si tú sumas los individuos que están susceptibles y los infectados, pues siempre se va a mantener constante. Entonces, también, pues vamos a hablar de qué, una nueva población que son los individuos recuperados. Entonces, a pasar el tiempo, vamos a tener que ciertos individuos, pues se recuperan de esa infección. Entonces ya tenemos tres tipos de individuos: los susceptibles, los infectados y los recuperados. Entonces, también vamos a tener una velocidad de recuperación de individuos que desemboca en un número de individuos recuperados. Entonces, ya tenemos tres poblaciones ahí, digamos que tres tipos de individuos dentro de esa población, y también tarde que temprano, pues cierto porcentaje será que de esos, digamos, de esos infectados no se recuperan, ¿verdad?, sino que fallecen. Entonces tenemos individuos susceptibles, infectados, recuperados y muertos, y también tenemos una velocidad de esas muertes que desembocará en un número de fallecidos. Entonces, vamos a hacer digamos que un modelo solamente con los tres primeros. Entonces, digamos que este modelo, ¿verdad?, que desemboca. Entonces, imagínense lo siguiente: yo tengo una población de susceptibles, ¿verdad?, cuyos individuos hay una velocidad de que, digamos que ellos pasan, un individuo susceptible solo puede pasar infectado, y de ahí de infectado va o a recuperado o a fallecido. No, digamos que no hay flujo contrario. Digamos que la velocidad a la cual los susceptibles pasan a infectados es una velocidad que es negativa, porque imagínense que esto es un tanque con agua. Aquí este tanque solamente se va a vaciar. Obviamente tiene una velocidad a la cual los individuos susceptibles pasan a infectados y los infectados pasan o a recuperados o a fallecidos. En el modelo, pues vamos a ver que estos recuperados y fallecidos son una sola población, es decir, son individuos que ya no contagian a otros. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de balance de materia, como si tú tuvieras un tanque
y ese tanque está fluyendo ese líquido, ¿verdad?, de susceptibles a infectados a una tasa o una velocidad de flujo, y de ese tanque de infectados está fluyendo a otro tanque de recuperados, obviamente la velocidad aquí va a ser negativa porque, digamos, aquí solamente va, el nivel de ese tanque va solamente hacia abajo. Aquí ya depende de la velocidad de entrada y de salida, como un balance de materia, ¿verdad?, flujos que entran y flujos que salen. Si tenemos una muy grande velocidad de susceptibles a infectados y poca velocidad de paso de infectados a recuperados, entonces vamos a tener que ese tanque solamente va hacia arriba, pero también puede ir hacia abajo, porque la velocidad de individuos infectados hacia recuperados puede que sea más grande que la de susceptibles a infectados. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de esto como si fueran depósitos, pues es un poco más fácil de entender ese fenómeno y esa velocidad de flujo de individuos de un estado a otro. Entonces, digamos que eso es lo que es una manera de verlo. Entonces, este modelo SIR, digamos que es un modelo matemático que nos permite predecir el comportamiento de una enfermedad infecciosa a partir de ciertas condiciones iniciales. Entonces, hay que darle ciertos parámetros al modelo, y esos parámetros salen es que de la enfermedad intrínseca, o sea, del tipo de mal infeccioso que sea. O sea, no es fácil, algunos parámetros son fáciles de predecir, otros pues hay que esperar a tener bastantes datos para tener ese tipo de parámetros. Entonces, hablemos ahora específicamente de ese modelo SIR. Entonces, ese modelo generalmente es un modelo sencillo que depende de dos parámetros principales o dos parámetros fundamentales. La velocidad de contagio, que llamaremos alfa, digamos que describe qué tan rápido se transmite la infección de un individuo a otro. Es decir, qué tan rápido pasa un individuo de ser susceptible a ser infectado. Y también la velocidad de recuperación, un parámetro beta, que describe qué tan rápido un individuo infectado se recupera. Entonces, este modelo va a ser función de esos dos parámetros. Y esos dos parámetros son los que caracterizan al tipo de mal. Hombre, la gripa común tiene un parámetro alfa y beta. Hombre, la fiebre tifoidea tiene uno, el COVID-19 tiene otro. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, pues, con los datos que se tienen en la información, por eso es que es tan difícil al principio, pues, uno no tiene ese tipo de datos para hacer predicciones, uno trata de basarse en datos parecidos, de antemano, de enfermedades parecidas para tratar de ver cómo se va a comportar este tipo de mal. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esos dos parámetros, alfa y beta. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan, ¿verdad? Cómo se desarrollan las ecuaciones diferenciales. Partimos del mismo hecho, mira, bien, tienes una cantidad de individuos susceptibles, una cantidad de esto que puede ser infectados al principio muy pocos, y individuos recuperados. Entonces, bajo la premisa de que aproximadamente, mira, el número de individuos totales en el sistema es igual a la suma de qué, de susceptibles más infectados más recuperados. Entonces, primero, pues la velocidad, hombre, vamos a mirar, hombre, la velocidad a la cual se mueve ese individuo, el número de individuos susceptibles a infectados. Esa velocidad a qué es igual. Recuerde que eso es una derivada. Eso es una velocidad. Entonces, lo primero que uno puede intuir es que esa velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque ese tanque siempre va a, ¿qué? Va a bajar. O sea, ese tanque no va a subir de nivel, no. Ese tanque siempre va a bajar, porque un individuo no estaba susceptible. Entonces, la velocidad siempre va a ser negativa porque ese nivel siempre va a bajar. Ese número siempre va a bajar. Entonces, para saber yo esa velocidad, ya sé que es una velocidad negativa, yo introduzco una variable de, ¿qué? De proporcionalidad. Digamos que la velocidad a la cual los individuos susceptibles pasan a individuos infectados es proporcional, mi variable alfa, a la cantidad de individuos, eso es lo primero. Pero también es proporcional a qué? A la fracción de individuos que están infectados. O sea, y que es la fracción de individuos que están infectados y el número total de individuos. Entonces, de esa manera, yo tengo una ecuación diferencial que me describe esa velocidad a la cual los individuos susceptibles pasan a individuos infectados. Ahora, la velocidad a la cual esos individuos infectados pasan a recuperar, puede ser positiva o negativa, dependiendo de qué, después de una constante. Primero, es proporcional a qué, a la velocidad a la cual
los individuos pasan de susceptibles a infectados. Es decir, esta velocidad, y esto va a ser siempre positivo, porque esto va a hacer que el número de individuos aumente. Pero también tenemos un flujo de salida de individuos infectados a recuperados, y ese sí va a ser negativo por eso, y va a ser proporcional a la constante beta por el número también de infectados. Entonces, aquí tenemos una segunda ecuación diferencial que nos describe cómo va a ser ese flujo, que puede ser positivo o negativo, depende de los flujos de entrada y de salida de este conjunto de individuos que vayamos a tener. Y por último, los recuperados, ¿verdad? Medimos todos ahí. Este tanque o digamos, este grupo poblacional también va solamente a ¿qué? A aumentar, ¿verdad? Solamente, por eso es que es positivo ese beta y es proporcional al número de ¿qué? De individuos infectados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos 3 ecuaciones diferenciales acopladas que nos permiten describir y resolviendo nos van a permitir ver cómo se comportan los individuos, tanto que susceptibles, los individuos infectados y los individuos recuperados en el tiempo. Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a ver durante esta, digamos, en la charla. Entonces, este modelo, digamos, este modelo es y que nos permite ver el comportamiento de fenómenos infecciosos. Ahora, este modelo está hecho bajo ciertas premisas. ¿Como cuáles? Pues, no se considera la edad, ¿verdad? Digamos que no tiene en consideración la edad de los individuos. Tampoco nacimientos y muertes dentro del grupo poblacional, digamos que se mantiene, N se mantiene constante, aproximadamente constante, y no se considera la estructura social, porque no es lo mismo, ¿verdad? Un mal infeccioso que está en una sociedad que siempre que uno se saluda se dan besos, abrazos, que otra que se hace una reverencia de lejos. O sea, depende de también los modelos más finos y más elaborados, pues también tienen en cuenta eso. Este no tiene en cuenta eso. Y también N es el número de individuos constantes. Entonces, tenemos estas 3 ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y esas 3 ecuaciones diferenciales son lo que vamos a utilizarlas para ver cómo se comportan este tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pues las que hemos utilizado en este curso, hombre, vamos a hacer una herramienta, un macro del método de Runge-Kutta, cuarto orden, en Excel Visual Basic. No es la única, existen muchas, pero digamos, esa es la que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver pues, cómo es ese código, vamos a examinar el código, un código hecho de manera muy básica, sin mucho tipo de optimización para que se pueda entender, o sea, lo hice de una manera muy, digamos, muy rudimentaria para que cada línea se entienda qué es, sin hacer ciclos, unos ciclos muy optimizados, porque después de pronto es más difícil de entender así. Entonces, vamos a seguir hablando de, hombre, de qué características tiene este modelo que hemos aquí, que hemos desarrollado. Entonces, hablemos un poco de los parámetros alfa y beta. Entonces, ¿qué representa alfa? Sí, alfa representa la velocidad, ¿verdad?, de contagio. Digamos que no es fácil de medir, hombre, depende de la biología del patógeno, depende de la sociedad donde entre el patógeno, ¿verdad? Es lo que él me dice es la velocidad a la cual ese mal se va a extender dentro de esa población. ¿Qué más tenemos ahí? Hombre, tenemos beta. ¿Qué es beta? Hombre, beta te dice es el inverso de los días que tú duras infeccioso, ¿verdad? Entonces, dependiendo, por ejemplo, que te digo, si el COVID-19 son, ¿qué? Son 2 semanas, por ejemplo, sería, pues, si son 4 días, 1 sobre 4, 0,25. Si son 1 sobre 10, 0,01. Entonces, eso es más o menos lo que se puede describir de beta. Entonces, cada parámetro, pues, tiene un significado, tiene su significado. Entonces, por ejemplo, ve que yo quiero que mi mal se extienda más lento. Entonces, yo quiero que alfa tiene que bajar, ¿verdad? Porque la velocidad de contagio, si yo quiero que ese mal se riegue más despacio. Entonces, ¿qué? Hombre, distanciamiento social, lavado de manos, mascarilla, todas esas recomendaciones son para eso, para que ese factor hacerlo lo más bajo posible para tratar de atajar ese mal mientras se encuentra, por ejemplo, una vacuna como ahora. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, beta, a mí me interesa que beta, ¿qué? Que beta suba, ¿verdad? Entonces,
Ya subir beta es un poco más difícil porque implica, hombre, mejorar la sanidad, encontrar tratamientos efectivos, y eso al principio de estas cosas pues es un poco difícil. Pero digamos que eso es lo que se quiere cuando se trata con este tipo de fenómenos infecciosos. Entonces, yo sé que por ahí muchos han visto en televisión no, que el R0. Vamos a mirar qué es eso de R0. R0 se le dice a la tasa reproductiva básica. ¿Eso qué significa? Hombre, la tasa reproductiva básica es la razón entre alfa y beta multiplicado por el número de individuos susceptibles al principio. Ese es el famoso R0. Pero en palabras cristianas, ¿qué significa R0? Veamos esto. Entonces, R0, digamos que es la cantidad de personas que un infectado puede ser capaz de infectar mientras sea infeccioso. Es decir, no es diariamente, no. Es en el periodo completo. Pues si dura 4 días, pues ¿cuánto puedes infectar en esos 4 días? En 5, en 6, en 7, no importa, eso depende del mal. Entonces, ese es el famoso R0. Entonces, dependiendo de ese valor, pues vamos a tener enfermedades pues que no se convierten, que no se riegan en la sociedad, otras que se mantienen, y otras que crean lo que estamos ahora, una pandemia, primero una epidemia y después pues una pandemia. Entonces, si miramos ahora con más detalle, por ejemplo, si ese valor R0 está en 0,5, eso quiere decir que tú durante tu periodo en que eso es infeccioso, no contagian ni siquiera a una persona. Bueno, eso no hay, ya eso no hay problema con eso. Digamos que eso es lo que se quiere llegar. O sea, tú durante todo el tiempo que eres infeccioso no puedes contagiar ni siquiera a una persona. Si R0 es igual a 1, quiere decir que tú por lo menos contagias a una persona. Es decir, el número de individuos infectados se mantiene constante en el tiempo, ¿verdad? Se mantiene, digamos que la enfermedad se queda ahí estacionaria dentro de ese grupo poblacional. Y cuando ya R0 es mayor que 1, un R0 de 2, quiere decir que durante tu tiempo que eres infeccioso, contagias a 2 personas. Entonces ya ahí la cosa se pone maluca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, imagínate el COVID-19 creo que tiene un R0 de 3. Entonces, por eso es que ha desembocado en este tipo de pandemia. Entonces, ese es, digamos que, el significado de lo que es R0. Entonces, este tipo de fenómenos, pues vamos a tratar de ver cómo se comportan dentro de un grupo poblacional, aprovechando ¿qué? Aprovechando este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar este tipo de ecuaciones diferenciales y vamos a tratar de variar parámetros. O sea, por ejemplo, unos parámetros, por ejemplo, para una gripa más o menos, por ahí tengo un par de ejemplos para ver cómo se comporta. Entonces, bueno, esta es que, hombre, esta es la explicación un poco de lo que es el modelo. Entonces, si